Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Soy Daisy. El día de hoy te voy a mostrar a cómo elaborar etiquetas de madera para plantas, macetas y flores utilizando la opción de corte y grabado de la máquina Xtool M1 y plantillas gratis que puedes descargar de mi blog. Estas etiquetas son perfectas para regalo y para este proyecto vamos a necesitar una máquina de corte y grabado láser. Yo voy a estar utilizando mi máquina Xtool M1. Madera de balsa de 3 milímetros y si deseas pintarla vas a necesitar pintura acrílica de tu preferencia. Y voy a comenzar pintando la madera de balsa. Antes de continuar, y si aún no lo has hecho, te invito a que apoyes este canal suscribiéndote, dándole like a este video y también apretando la campana de notificaciones. Utilizando una pequeña brocha de esponja, vamos a pasarle una capa delgada de pintura acrílica a la madera. Yo solo le doy una pasada porque me gusta que se vean las vetas naturales de la madera. Luego de haberle pasado un brochazo, le paso un papel toalla seco para limpiar el exceso de pintura. Y esa capa debe de secar rápidamente, 5 a 10 minutos aproximadamente. Ya luego puedes comenzar a crear el corte y grabado. Ya que haya secado, coloquemos la madera en el área de trabajo de la máquina Xtool M1. Y como vamos a hacer cortes, vamos a utilizar los prismas triangulares. Enciende la máquina y nos vamos a la computadora a trabajar con el diseño. Bueno, ahora abramos el programa de Xtool Creative Space. Si aún no tienes conectada tu máquina, te recomiendo que la conectes apretando acá donde dice conectar máquina. Presiona donde dice USB si la deseas conectar de esa manera o Wi-Fi si la deseas conectar vía Wi-Fi. La mía no la voy a conectar en este momento porque no quiero hacer mucho ruido ahorita que estoy grabando este video. Como puedes ver, ya tomó una fotografía del área de trabajo. Acá está el pedazo de madera en el que voy a hacer los primeros cortes y grabados. Ahora vamos a insertar la imagen que vamos a utilizar para este proyecto. Presionamos acá donde dice imagen, abramos el folder en donde tenemos la imagen, la seleccionamos y la insertamos. Abre el folder en donde tienes la imagen, la seleccionas y la abres. Acá puedes utilizar imágenes en PNG o SVG. Estas que yo estoy utilizando están en SVG. Y las imágenes en SVG vienen en capas. Como puedes ver acá, esta imagen primera tiene dos capas, una color azul y la otra morada. La color azul va a ser el corte y la morada va a ser el grabado. Voy a grabar esas dos, voy a apartar esta acá y le voy a presionar ignorar. No voy a cortar esa ahorita. Y voy a acomodar estas dos adentro del área de corte. Si no caben una a un lado de la otra, las podemos rotar. Voy a rotar esta. Me hubiese gustado colocar otra acá, pero ya no cabe. Ahora, vamos a seleccionar las capas. Por ejemplo, esta que está roja la voy a cambiar a color azul. Voy a seleccionar esa capa color azul y voy a presionar acá en la derecha cortado. Todas las capas color azul. Ahora la capa color morado, vamos a presionar acá donde dice grabado. Como ves, ya las letras están sólidas. Ahora, esto es utilizando imágenes ya preelaboradas. Si te gustaría utilizar estas imágenes, te invito a que me visites en mi blog, ya que ahí las podrás descargar de una forma gratuita. También acá te da la opción de crear imágenes sencillas o también utilizar alguna de las imágenes que ellos proveen. Por ejemplo, acá donde dice shape o formas, vas a encontrar formas de todo tipo y también pequeñas imágenes que tú podrías utilizar. Rápidamente te voy a mostrar a cómo crear una etiqueta acá en el programa. Presiona donde dice shape o formas, acá donde está la estrellita, y escoge un diseño.
Voy a escoger este. Y la voy a colocar acá. Le voy a cambiar el tamaño. Ahora voy a insertar un rectángulo. Y lo voy a dibujar acá. Lo voy a colocar procurando que esté en el centro. Lo seleccionamos. Nos venimos acá donde dice combinar y lo unimos. Ahora vamos a tener una sola capa. Y acá le podrías poner texto. Aprieta en la T y escribe el texto en la columna de la derecha donde dice texto. Podrías crear etiquetas para macetas de hierbas. También acá le puedes cambiar la fuente. Ahora, ya que hayas insertado la fuente, la seleccionas y acá mismo donde dice texto vas a presionar a donde dice weld o soldar para que saque una sola capa. Luego lo seleccionas, botón derecho, y le puedes cambiar color para saber identificar las capas. Luego a esta la voy a poner en grabado y esta va a ser en corte. Y acá tenemos una viñeta simple. Podríamos ponerle flores, corazones, etc. Pero no voy a utilizar esta, voy a utilizar mis etiquetas preelaboradas. Como te mencioné, las puedes descargar de mi blog. Te voy a dejar el enlace abajo en la descripción de este video. Ahora que ya tenemos las capas acá identificadas de corte y grabado, nos venimos acá a la barra de la derecha y vamos a seleccionar láser plano. Y acá vamos a seleccionar plywood de 3 milímetros o madera de balsa. Luego vamos a seleccionar el grosor del material. Lo podemos hacer en automático acá presionando esta reglita. Luego acá vamos a seleccionar prisma triangular, ya que colocamos los prismas de metal debajo del material. Luego es posible que se te mueva la imagen o el diseño. Lo vuelves a seleccionar y lo vuelves a alinear. Ahora, como seleccionamos madera de balsa o plywood de 3 milímetros, el programa nos va a dar los parámetros automáticos de corte y grabado. Por ejemplo, acá están los parámetros de corte y de grabado. Ahora que ya todo está listo, presionamos procesar y así nos va a hacer el corte y el grabado. Luego presionamos acá donde dice comenzar o start y nos vamos a la máquina. Como te mencioné anteriormente, yo estoy utilizando mi máquina de corte y grabado láser Xtool M1. Si te gustaría saber más sobre esta máquina, te invito a que revises abajo la descripción de este video, ya que ahí te voy a dejar el enlace. Ya está listo, vamos a ver cómo quedó. Hizo un buen corte, muy definido, y quedó muy limpio también, no quedaron sombras en la orilla. Han quedado muy bonitos y me gusta que el grabado resalta en el color amarillo de la madera. Los podrías crear en madera cruda o lo podrías pintar del color de tu preferencia. Mira qué hermosos quedan pintados. Estas etiquetas las puedes utilizar para decorar macetas de plantas y flores e incluso los puedes utilizar para regalos o party favors. Abajo en la descripción de este video te voy a dejar los enlaces de todos los productos utilizados para este tutorial, así como también el de las plantillas gratis. Espero que hayas disfrutado de este tutorial de cómo crear etiquetas de madera para macetas de plantas y flores utilizando la máquina de corte y grabado láser Xtool M1. Si te ha gustado este video, te invito a que por favor apoyes el canal suscribiéndote, dándole like, comentando y también apretando la campana de notificaciones. Gracias por tu visita y hasta la próxima.